Hoy analizaremos el origen de Israel y su establecimiento por medio del genocidio y la conquista de Canaán. Por una parte, tenemos el mito fundacional hebreo, narrado en el libro del Génesis. Taré, padre de Abraham, y su familia salen o huyen de Ur de Caldea hacia Canaán, pero se establecen en Harán. Abraham entonces, por mandato de un Dios que se le revela, al que llama Yahvé, sale de Harán y migra a Canaán con su familia y un grupo de seguidores. Pero por otra parte tenemos los registros históricos, principalmente egipcios, que nos cuentan otra cosa. Hacia el año 2000 a.C., bandas de delincuentes y desarraigados, los Abiru, de donde se derivará la palabra hebreo, comienzan a asolar las regiones de Canaán, llegando hasta Egipto y Aram. Las ciudades-estado cananitas eran vasallos del imperio egipcio, por lo que solicitan ayuda al faraón para combatir a estas bandas violentas, que empiezan a ser una verdadera calamidad para toda la región. Existen cientos de documentos egipcios y tablillas cuneiformes que registran lo ocurrido realmente. Analicemos algunos de ellos. Desde 2150 a.C., la tablilla cuneiforme, conocida como documentos de Shulgi de Ur, nos dice de los Abiru, gente desarrapada que viaja entre un silencio mortal, destruyen todo. Sus hombres van a donde quieren, establecen sus tiendas y campamentos sin observar los decretos de mi rey. Otra tablilla encontrada en Mesopotamia, del año 1500 a.C., menciona: los Abiru son soldados mercenarios, organizados en bandas de varios tamaños, comandadas por jefes. Una banda de Tabdua tiene 15 mercenarios, otra de Sarkué tiene 29 y de Al-Alaj tiene 1436. Las llamadas cartas de Amarna, hacia el 1350, nos cuentan: los Abiru son una clase inferior, poco definida, compuesta de diferentes poblaciones, móviles y elusivos, sin lazos firmes con las comunidades asentadas, fuera de la ley, mercenarios y esclavos. Entre 1350 y 1330 a.C., en la correspondencia entre Abdijepa, rey de Jerusalén, y el faraón Akenatón, se lee: estas son las acciones que Milkili y Shuwardatu han hecho. Han conducido las tropas de Geser contra la ley del faraón. Los Abiru se han apropiado de la tierra del rey. Una ciudad que pertenece a Jerusalén ha caído en manos de los hombres de Kitu. Tenga la bondad de escuchar a su servidor Abdijepa y enviarle arqueros. Ya desde 1700 a.C., el ejército egipcio está en constantes campañas contra las bandas hebreas. Todo indica, por la cronología, que corresponde a la época de Jacob, alrededor del 1600 a.C., cuando son sometidos, en su mayoría, capturados y condenados a la esclavitud por sus crímenes. Así es como, en la explicación más probable, un gran número de hebreos llegan a Egipto como esclavos. Las bandas que quedan seguirán asolando las tierras de Canaán. Entre el 1300 y 1200 a.C., el Egipto del nuevo imperio se debilita por las crisis económicas, sequías y las invasiones de los pueblos del mar que el ejército del faraón tiene que combatir. Ante esta crisis, los hebreos, al ver agotado el tesoro real y al ejército concentrado en repeler a los pueblos del mar, lideran revueltas de esclavos que aumentan la desestabilización del Estado egipcio. Surge entonces una figura metafórica, al parecer de la fusión de varias personas, tanto de la antigüedad como de los líderes de las revueltas y amotinamientos. Esta figura es Moisés. El faraón, probablemente Ramsés III, ordena la expulsión de los esclavos hebreos del territorio egipcio. Y así hemos llegado a la gran fuga de esclavos más famosa de la historia. Pero no es la historia que nos contaron. El relato del Éxodo no es un solo evento milagroso. Fue una migración forzada, cuya narración fue recompuesta cientos de años después durante el cautiverio de Babilonia, fusionando 300 años de trauma y hechos históricos. Pero al escapar y vagar durante muchos años al desierto del Sinaí, enfrentan el verdadero desafío. Necesitaban una deidad que fuera superior a todo Egipto.
tenía que manifestarse como un Dios exclusivo y celoso. Aquí encuentran la oportunidad de conectar la esclavitud con Abraham, el inventor de Yahvé. Habrá entonces que manifestar sus leyes. En una extracción del libro de los muertos egipcio, nacen los mandamientos de la ley de Dios, ley que se tendrá que imponer al pueblo en las llamadas tablas de Moisés que bajó del monte Sinaí. Se empieza a organizar una confederación. Es de suponer que otras bandas de hebreos se unen para aumentar el poder con el objetivo de someter a otros pueblos y formar un estado propio. Moisés y Aarón establecen una clase sacerdotal exclusivamente con los descendientes de este último. Moisés manda construir el Arca de la Alianza. Moisés y Aarón, o sus equivalentes históricos, imponen una dictadura teocrática para concentrar el poder y el control de la riqueza, estableciendo un sistema de grandes desigualdades que comienza a generar descontento en otros jefes tribales. Empieza a agrietarse la alianza, basada en los supuestos mandatos divinos inventados por Moisés. La dictadura impuesta llega al extremo de que desobedecerlos equivale a desobedecer a Yahvé, un truco muy utilizado, antes y después, durante siglos. Hacia 1175 a.C. estalla la situación. Coré, un jefe de la tribu levita, misma de Moisés y Aarón, los cuestiona, apoyado por Datán, Abiram y On, a los que se les unen otros 250 líderes. El cuestionamiento de Coré fue: toda la congregación es santa, ¿por qué se alzan ustedes sobre la asamblea de Yahvé? En una acusación de usurpación y elitismo. Otros jefes acusan a Moisés de fraude político y de crear un sistema peor que la esclavitud egipcia. Nos sacaste de una tierra que fluía leche y miel para matarnos en el desierto, y encima te quieres erigir en príncipe sobre nosotros. Al final, Moisés los condena a muerte y son asesinados. El día después, la congregación se levantó en protesta, acusando a Moisés y Aarón de ser responsables de la masacre anterior. El resultado fue catastrófico. Para aplastar el levantamiento, masacran a más de 14,000 hombres, mujeres y niños. De esta forma imponen una dictadura teocrática y violenta. Las que fueran bandas de asaltantes y criminales, ahora son milicias organizadas en marcha a conquistar Canaán, la tierra que según Moisés, Yahvé prometió a Abraham y a Jacob. Los hebreos llegan a la región de los edomitas, en la parte sur de Canaán, pidiendo el paso e inclusive ofreciendo un gran pago. El rey de Edom se los niega categóricamente, amenazando con salir con su ejército. Moisés, su pueblo y sus milicias tienen que bordear Edom, prolongando el viaje. Se encontrarán con los amorreos en primer lugar. Moisés dirige la campaña y anuncia el Jerem, la consagración a Yahvé mediante la muerte y destrucción total de las poblaciones. La guerra santa de exterminio, estableciendo así el precedente de brutalidad divina. Arrasan la capital, Hesbón, Dibón, Nofa, Medeba y todas las aldeas a su paso. Derrotados y exterminados la mayor parte de los amorreos, y antes de cruzar el río Jordán, Moisés fallece. Con sus últimas palabras, consolida el mandato divino del Jerem, nombrando a Josué como su sucesor. Sube al monte Nebo en Moab y muere. Es enterrado ahí, en un lugar secreto. Ya bajo el mando de Josué, acampan en Sitim, en las llanuras del Moab. Las huestes hebreas se preparan para avanzar al interior de Canaán. Josué es otro personaje metafórico, que representa varios jefes y líderes hebreos que serán llamados jueces. Desde Sitim, Josué manda a 2 espías a Jericó para reconocimiento de la ciudad. Ahí conocen a una mujer llamada Rahab, de la que se aprovechan de su hospitalidad y les revela información, sobre todo movida por el terror de las noticias de lo que los hebreos han hecho recientemente de exterminio y crueldad. Las expresiones de miedo de Rahab se leen no en una fuente externa sino hebrea, en el libro de Josué, capítulo 2. Es realmente perturbador el terror que causaban con su exterminio divino.
porque el terror que inspiran se ha apoderado de nosotros, y todos los habitantes estamos espantados. Como trataron a Sihón y a Og, los dos reyes amorreos al lado del Jordán y que condenaron al exterminio. Consagran a su Señor. La ciudad con todo lo que hay en ella, exterminándola por completo. Todo el oro y la plata, los objetos de bronce y hierro los consagran a su Señor y pasan a formar parte de su tesoro. Luego consagraron al exterminio todo lo que había en ella, pasando al filo de la espada a hombres y mujeres, niños y ancianos, vacas, ovejas y asnos. Josué sitia la milenaria ciudad de Jericó durante 6 días por mandato de Yahvé. Una vez derrumbadas sus murallas, por el sonido sagrado de los shofat de 7 sacerdotes levitas, según su propia versión, las huestes hebreas entran a realizar el Jerem. Luego condenaron al exterminio a hombres, mujeres, niños y ancianos, pasándolos al filo de la espada y destruyendo todo lo que encontraron. Mataron también a todos los animales del ganado. Una brutal violencia, justificada por órdenes divinas. Se dirigen hacia la ciudad de Ai, en donde también el exterminio y la destrucción es total. Josué muestra una inhumanidad exacerbada, en propias palabras del libro de Josué. Cuando terminaron de matar a los habitantes de Ai en campo abierto, y cuando cayó el último de ellos, todo Israel se volvió contra Ai y la pasó al filo de la espada. Murieron todos los habitantes de Ai y Josué no retiró la mano que sostenía la jabalina hasta que consagró al exterminio a todos. La conquista, el genocidio y el exterminio seguirá hacia un sinnúmero de poblaciones en Canaán y las regiones aledañas. Entre ellas sobresalen por su extrema violencia la ocupación y destrucción de Hebrón y Sefat, cuyos detalles se encuentran en el libro de Jueces. Hacia 1150 a.C. se ha realizado el Jerem, el genocidio en Maquedá, Libná, Laquis, Eglón, Betel, Debir, además en Geder, Arad y muchísimas otras ciudades, pueblos y aldeas. El exterminio fue despiadado. Así se estableció el Estado hebreo, que se conocerá como Israel. Deja un comentario sobre otros procesos históricos que te gustaría que analicemos. Comparte y suscríbete para crecer este canal. Mi nombre es Aldo Sánchez y estaré difundiendo más episodios de todas las épocas y pueblos, siempre en contra de la historia sensacionalista o deformada.